independientemente del gasolinazo, que efectivamente ya lo confirmó el dato de la primera quincena de enero, el efecto directo del incremento en el precio de los combustibles pues fue poco más del 80% en el incremento de 1.5% que tuvo el índice general, de tal manera que sí se puede clasificar como un gasolinazo. Pero independientemente de eso, Víctor, hemos visto que los datos, sobre todo de la inflación estructural, la inflación subyacente, pues ya tiene una tendencia a la alza muy marcada desde prácticamente finales del primer trimestre del año pasado, es decir, ya lleva casi un año de una tendencia al alza muy bien definida, de tal forma que ahí es donde vemos los factores internos que están presionando y le están dando combustible a la inflación en México, de tal forma que efectivamente sí ha habido un deterioro del panorama inflacionario desde finales del año, y yo creo que eso va a continuar a lo largo de todo este año. Alfredo, con el fuerte incremento en el precio de los combustibles, pues también a esto se agrega la inflación, bueno, el gas LP. La inflación anual está ya en 4.78%. Te pregunto si podría terminar el año cerca de 5% o incluso por arriba de ese nivel. Bueno, nuestras estimaciones ya con el dato de la primera quincena, Víctor, nos dice que la inflación va a rebasar 5% a finales del primer trimestre de este año, es decir, entre marzo y abril, la inflación va a andar alrededor de 5.5%, y dada la base de comparación del año pasado, de los mismos meses del año pasado, la inflación va a continuar al alza en los siguientes meses, de tal manera que puede alcanzar el 6% hacia finales del 2017. Definitivamente yo creo que hay un problema de inflación en el país. Por gasolinazo, sin gasolinazo, vemos que la inflación tiene una tendencia al alza, y yo creo que ahí es donde tiene que intervenir la política monetaria. Muy pronto en el año la inflación salió del rango superior del Banco de México, ya está por arriba de este 4%. La pregunta, Alfredo, para ti es si veremos una acción más decidida del Banco Central sobre las tasas de interés. Sí, yo creo que no hay que esperar, yo creo que la política monetaria tiene que reaccionar. Efectivamente, yo creo que descontando el impacto importante que tuvo las gasolinas, el precio de las gasolinas a principios de año, yo creo que la tendencia creciente del componente estructural ya indica que tenemos un problema de inflación de raíz en el país, de tal manera que para no dejar que las expectativas continúen deteriorándose, yo creo que debe haber una acción más agresiva de la política monetaria, lo cual yo creo que los mercados están esperando ya a lo largo de todo este año. Y por último, Alfredo, te pregunto si las tasas de interés siguen subiendo, como dices, en algo ya esperado por el mercado. ¿Qué pasará con el tipo de cambio? ¿Veremos menos presión sobre el peso? Bueno, el tipo de cambio, Víctor, va a responder y va a quedar donde las tasas de interés se lo permitan. Yo creo que el Banco Central mexicano tiene que utilizar de manera más eficiente el mecanismo dual de absorción de choques externos, como lo han repetido de manera muy enfática en el pasado. Yo creo que se tiene que utilizar el mecanismo dual de tasas de interés y de tipo de cambio, de tal manera de no cargarle todo el peso de la volatilidad, de todo el impacto externo al tipo de cambio, de tal manera que el tipo de cambio va a quedar en este año donde las tasas de interés quieran quedar. Si las tasas suben más allá del 7%, yo creo que efectivamente se le va a quitar presión al mercado cambiario, pero si no suben más allá del 7%, yo creo que el tipo de cambio puede alcanzar los 22, 23 pesos por dólar, de tal forma que la acción más agresiva de la política monetaria es lo que va a permitir despresionar al mercado cambiario en el presente año. Bien, Alfredo Coutinho, gracias como siempre y saludos en Filadelfia. Es un placer comentar contigo, Víctor. Igualmente.